Editorial Páginas presenta Páginas, noticias y opinión de la vida pública de Sinaloa. Noticias, reportajes de interés, entrevistas con los personajes de hoy y la imperdible mesa de debates con voces autorizadas. Bajo la conducción del periodista Alejandro Gallardo. Sin línea y en línea con todos ustedes. Bienvenidos. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a Páginas, Noticias y Opinión. Estamos en una nueva emisión y como siempre transmitimos a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos como Páginas, Noticias y Opinión en nuestro canal de YouTube, Páginas y Noticias en Facebook y en Televisora Trópico de Sinaloa. Pues como siempre traemos información, análisis. El día de hoy nos toca pues análisis y entrevista con dos regidores municipales para ver lo referente a cómo va caminando Mazatlán, cuál es la productividad del Cabildo de Mazatlán, y para ello nos acompaña la regidora y dirigente municipal del PRI, Maribel Cholet Morán. Maribel, buen día. Hola, muy buen día, qué gusto saludarlos, excelente sea para todos después de este puente que haya sido pues de descanso y de mucha reunión familiar. Y de cargar pilas para el carnaval. Sí, por supuesto, bueno, yo no sé si el ánimo está como para carnaval. Lo estaremos platicando claro. En un momento. También nos acompaña Felipe Parada, él es regidor municipal y coordinador de los comités municipales del PAN en el sur de Sinaloa. Felipe, buen día. Gracias, Alejandro, por la invitación. Un saludo a todos los que nos están sintonizando, que van abriendo esta transmisión. Y a la orden. Pues empezamos. Es una administración municipal, ya pasó un año, estamos en el segundo año de gobierno, un año que, pues, en mi percepción fue complicado, de lento aprendizaje y de, pues, una productividad muy desigual en el Cabildo de Mazatlán. Quiero decir, antes que otra cosa, que también invitamos a regidores de Morena. La regidora de Movimiento Ciudadano tenía reunión de comisión, no alcanzaba a llegar, y pues de Morena no quisieron venir, ¿no? Entonces, empezamos la productividad del Cabildo de Mazatlán. ¿Cómo han visto el trabajo? Yo desafortunadamente, a mí me toca ser muy dura en mi cuestionamiento, pero también en mi crítica, porque soy una mujer que estoy acostumbrada a una alta productividad. Yo veo de una manera lastimosa muy poco avance en Mazatlán. Veo un cabildo que lejos de avanzar va en retroceso. Veo pocas decisiones acertadas en materia de políticas públicas o de implementación de políticas públicas que verdaderamente generen cambios para el día a día de Mazatlán. No veo las expectativas que toda administración debe de tener, una curva de aprendizaje bastante larga. Ya efectivamente, como lo decías desde un inicio, pasó un año y veo que siguen extendiéndose esa curva de aprendizaje. Apenas hace unos días fueron a la Ciudad de México a hacer algunas gestiones que no veo tampoco obras de gran envergadura que permitan hacer que se deje huella en lo que va de esta administración. Veo más una cotidianidad de gasto corriente, de mucho trastrabilleo, veo una problemática totalmente de desconexión y empatía con la realidad que vivimos los ciudadanos. Veo una tremenda inseguridad, incertidumbre y mucha fuga de impacto y desarrollo económico positivo para Mazatlán. Muy bien, Felipe Parada. Pues en el tema de productividad de Cabildo, yo coincido, le hemos quedado a deber a la ciudadanía, a los mazatlecos, a pesar de tener la voluntad y la disposición y la capacidad para sacar adelante muchas cosas que Mazatlán necesita en modificación, actualización y creación de nuevas leyes, reglamentos municipales y todo eso. Hay cosas que no han caminado como nosotros quisiéramos. Y te voy a poner un ejemplo. Ahorita se está evaluando la modificación del reglamento de mercados, pero este punto en particular, Alejandro, lo traemos desde el primer mes que entramos, de noviembre del 2024. A ver, ¿dónde se atoran las cosas? O sea, ¿por qué no suceden las cosas? A las cosas por su nombre, Alejandro. Aquí no estamos para leer el ABC. Lo conocemos quienes tenemos muchos años en esto. Y la falta de voluntad política que permea, desgraciadamente, en la institución es la que no permite el avance.
De nada te sirve proponer. Yo hablo por mí, yo no hablo por los demás. La productividad de cada quien, pues que la mida desde su propio escenario. Yo creo que la mía en lo personal está a la vista de todos. Creo que la observancia más importante de esta administración ha sido la opacidad, ha sido la falta de transparencia, pero también el impulsar nuevos proyectos que puedan permitir detonar iniciativas a través de comisiones. Todo se trunca porque simple y sencillamente las decisiones son unilaterales y solamente desde el espacio ejecutivo. No hay voluntad política, por eso no se avanza en proyectos de reglamentos, que debería de ser esa la más importante tarea que tengamos para analizar tanto en comisiones como en el Pleno de Cabildo. Y ante la falta de voluntad política, pues por supuesto que no hay diálogo. El diálogo es cerrado, hay que decir las cosas como son. A lo mejor algunos tienen una mejor comunicación o más fluida según los intereses de cada quien. Yo en lo personal siempre, desde el primer momento, una oposición con mucha ganas de proponer, de construir, y creo precisamente en esa concertación, en ese diálogo abierto, respetuoso y responsable, pero simple y sencillamente se requieren de dos partes. Y cuando una no está en esa disposición, bueno, yo no voy a ser ni sumisa ni omisa jamás, yo no me voy a entregar ni me voy a doblar jamás ante una situación que pueda permitir que con ello yo camine al paso que está la administración actual haciendo. ¿Cómo dices? A ver, por su nombre. A ver, la presidenta municipal, el secretario del ayuntamiento, que por ahí deben de caminar muchas cosas en la relación con los diferentes grupos de regidores, de los diferentes partidos y de su propio partido. ¿No les interesa que en el cabildo cambien muchas cosas? Bueno, en mi opinión personal, como dice la regidora, cada quien habla como va. Tú hablas de la productividad del cabildo y no ha sido parejo. Efectivamente, en la oposición hemos estado mostrando, proponiendo y construyendo iniciativas, propuestas que algunas, por ejemplo, en mi caso, como coordino la Comisión de Ganadería, en el mes de abril más o menos aprobamos una modificación del reglamento de la Administración Pública Municipal para crear una coordinación de ganadería y agricultura dentro del municipio, que no tenía. Nos costó, sí ha habido de repente la necesidad de estar empujando, y bueno, a veces ese diálogo se bloquea por alguna situación que, bueno, como dicen, a veces la falta de ese interés en que las cosas caminen no se ha dado, pero no por eso nos vamos a desistir o a cansar de estar trabajando, porque desde el espacio que nos ha tocado y que la ciudadanía nos dio como oposición, hemos estado impulsando y tratando de construir ese diálogo. Siempre hemos estado abiertos a ese debate, a esa conciliación, a encontrar esos puntos de acuerdo para beneficiar a los mazatlecos. Entonces, creo que a veces las cosas han salido muy, muy presionadas, pero al final creo que lo que nos toca a cada uno es no dejar de insistir, es seguir trabajando, es seguir dando y sacando el pecho por esos ciudadanos que representamos y que ellos no merecen que nosotros estemos siempre cerrados a la construcción de acuerdos que vengan a beneficiar, o que cuando hay una ausencia de ello termina perjudicándolos, ¿no? Muy bien. Hay un par de temas que quisiera tocar en esta ocasión, y vamos al inicio de la administración. Se da una compra de medicamentos sin licitar por un poquito más de 19 millones de pesos, que no sabemos. Yo se los pregunto a ustedes como regidores si están enterados qué fue lo que pasó, si esos medicamentos, se entregaron, se facturaron, se pagaron, o en qué estatus se encuentra esa situación. Yo me adentré mucho en esta información, incluso acudí a quienes fueron proveedores de ese medicamento, tuve encuentro, pláticas con ellos. ¿Y si era proveedor de medicamentos? Sí, era su segunda actividad dentro del ayuntamiento. Él empezó con el químico Benítez a venderle al ayuntamiento,
Luego esa compra de los famosos casi 20 millones de pesos se hizo al término de la administración de Edgar González. Se dieron algunas claves, ellos le denominan claves, no le llaman al medicamento por su nombre. La cadena de custodia que debe de tener algunos medicamentos no permitía el almacenaje en el hospitalito, y se estaba dando de manera racional el medicamento según se necesitara. Sí se entregó, hubo entregas completas, yo pude ver los formatos en donde se recibieron. Sin embargo, pues vuelvo a insistir en la falta de transparencia. No se nos dio una mayor información. Cada uno de nosotros, creo que con mucha honestidad hay que decirle a la gente, se nos pone la información a cuentagotas y es eso muy difícil. La transparencia que nosotros anhelamos, pues no es para consumo personal, es para informar a la ciudadanía. Hasta el día de hoy ese adeudo todavía persiste, no se ha concluido. Hay procesos también por licitaciones de medicamento posterior en los que hay demandas. Hay situaciones en materia de medicamento que todavía no terminan de concretarse, y la de los 19 millones de pesos al día de hoy sigue siendo, creo que, el más sentido lastre en el primer inicio de administración. Y que tendría que ver una intervención de la Auditoría Superior del Estado de alguna forma. En esos, como en muchos otros temas, sin duda alguna, el órgano interno de control y la propia síndica procuradora, así como la ACE, deberían de tener ya una investigación, una auditoría en ese rubro de manera muy avanzada. Yo la solicité en su momento, le he dado seguimiento y bueno, creo que son demasiado burocráticos los procesos, todavía no tenemos conclusión. Otro tema, ese famoso convenio de pago con el Acuario Mar de Cortés y las nuevas reglas de arrendamiento con esa empresa público-privada que se autorizó en el Cabildo, Felipe. Bien, pues la situación es muy clara, ¿no? Y la aprobamos por una situación. Primero, hay que partir que hay que separar dos cosas. Una cosa es el acuario, que es el que está constituido en un fideicomiso, y la otra es un contrato de arrendamiento por un bien inmueble que está entre el ayuntamiento y esa empresa por el edificio antiguo del acuario, ¿no? Que se estableció en poco más de 2 millones de pesos. La empresa dejó de pagar a poco más de 19, 20 meses y, bueno, se hizo el trabajo de cobranza y se hizo el convenio de acuerdo, el nuevo contrato, las modificaciones al contrato, para que la empresa primero pagara ese adeudo que tenía, que hay que decirlo, Alejandro, no se le descontó ni un solo peso del principal. Se condonaron intereses que venían por la falta de pago, pero no el monto del interés era no hay una, lo que verdaderamente es el 5% el que está establecido en el contrato. Uh-huh. Es el 5% el que está establecido en el contrato, y hay que decirlo, no es un impuesto el que se está dejando de cobrar, es un contrato sobre un arrendamiento de un bien inmueble. No es sobre conceptos de predial, no es sobre conceptos de otros impuestos. Rubro de ley. Ningún rubro de ley, ¿no? Entonces, por lo tanto, el Cabildo tiene la facultad de condonar los intereses y llegar a un nuevo acuerdo con la persona que esté rentando un bien del ayuntamiento, que puede ser, en este caso, el acuario, puede ser cualquier otro bien que tú le rentes al ayuntamiento. Entonces, fue completamente legal, por eso lo aprobamos todas las fracciones. Tuvimos acceso a información. En los últimos días ya tuvimos reuniones donde la corrida financiera, cómo iba a quedar los pagos que a partir de la firma del nuevo contrato iban a empezar a pagar mes tras mes, junto con la nueva mensualidad de la administración. Lo que pasa, y lo pregunto así, porque ha habido varias voces que hablan de que era mucho más recurso lo que se condonó verdaderamente por el incumplimiento del acuario. Y sucede esto porque, por ejemplo, ustedes están en Cabildo, nosotros vamos a la sesión y dicen, bueno, dispensamos la lectura de los considerados. Ustedes sí lo tienen, pero nosotros como los ciudadanos no sabemos, toda la información que yo creo que debería verse, porque al final de cuentas es una sesión
pública y se transmite de manera pública para que los ciudadanos y los medios de comunicación sepamos cómo se aprobó determinada cosa, ¿no? No, y el soporte legal y documental, por supuesto que estaba cumplido. Hubo una cobertura documental incluso más allá de lo que originalmente teníamos, porque así como ustedes, los medios de comunicación y la sociedad, solamente siempre conocen una parte. También nosotros, los regidores y regidoras, solamente conocemos una parte de la información. Hay que solicitarla, hay que meterte a los temas para poder... Mira, yo tuve desde el primer momento... Cuando debería ser en automático, como regidores, digo yo, Claro. el poder acceder Por a supuesto. toda esa información que está dentro de sus facultades como parte de cada una de las comisiones que integran el Cabildo, como parte del gobierno municipal, Claro. poder decirle al tesorero, a la síndica procuradora, a los directores de área, qué es lo que está pasando en cada una de las circunstancias que se están ventilando. Pero en el más Cabildo. allá, Alejandro, las sesiones son públicas, pero también los temas que ahí se discuten son del orden público. El dictamen es parte integrante de una acta de cabildo. Cualquier ciudadano puede solicitar la información que en el dictamen, aun cuando no se lea en el pleno para obviar tiempo, algunos vienen demasiado gruesos los dictámenes, pero esa no es una motivación para que ustedes, los medios de comunicación, no puedan tener acceso a la información total. En el caso del acuario, yo coincido con la parte, a grosso modo, que expresa el regidor. Creo que sí fuimos cuidadosos y responsables, porque lo más importante es qué puedes tener y qué puedes recuperar. El escenario B o C al que nos podíamos haber enfrentado es abandono el tema del acuario, se lo dejo al ayuntamiento y vamos a verlo convertido en un elefante blanco que se le va a caer porque no va a tener capacidad para operarse el acuario. En lo que sucede o no sucede, que venga un tercer interesado, bueno, Mazatlán no está en su mejor momento para que alguien quiera venir a apostarle en cuanto al impacto económico que representa sostener un clúster turístico como el que Mazatlán requiere de nivel. No podíamos ser irresponsables y tampoco irnos al otro extremo de radicalizar una posición. Creo que la posición negociadora que se tuvo con los empresarios fue entendiendo perfectamente que es público-privada la inversión y que hay que darle también las facilidades que se le dan a cualquier ciudadano. Claro, pues si tú te pones y dices, bueno, pero es que si yo debo predial, porque fueron escenarios que se pusieron en la mesa de análisis. Lo cierto es que yo he sido muy transparente y muy clara siempre en mis exposiciones, y yo le digo a la ciudadanía, no había nada que esconder, no se hizo ninguna modificación a las cantidades que tenían que verse cubierto por ley. Lo que se hizo fue quitar los rezagos, las multas y lo que le llaman accesorios. Sin embargo, hay que decirlo, le pega a las finanzas del municipio pasar de 2.2 o 2.3 millones de pesos a 400,000 pesos mensuales con duda. el nuevo convenio. Sí, claro. Claro. Y voy un poquito más allá, que de hecho yo lo escribí en determinado momento hablando precisamente de los adeudos del nuevo acuario. ¿Cómo se dan las cosas que la empresa termina arrendando las viejas instalaciones? Y yo decía que podía haber coexistido el nuevo acuario, que es un concepto muy diferente, y las viejas instalaciones o el acuario tradicional que le daba ingresos importantes al municipio de por sí. Sí, de hecho, bueno, sí le pega a las finanzas un contrato menor a final de cuentas, pero también hay que tomar en consideración que ya no es el edificio completo el que se está rentando, ¿no? O sea, el costo de la renta no se rebajó nada en proporción, o sea, se bajó en proporción a los metros nada más que se están rentando, pero sigue siendo el mismo precio por metro cuadrado, nada más que ya solamente tienen el 20%. Y bueno, el trabajo que sí, como lo comenta mi compañera regidora, que sí hicimos fue meternos a fondo, porque no solamente vimos el tema del adeudo, sino el tema del futuro.
¿Qué va a pasar con ese edificio? Y tan nos metimos que, por ejemplo, en el presupuesto de obras del paquete de obras de 2026 que acabamos de aprobar la semana pasada, se están asignando 10 millones de pesos para construcción de oficinas en esas instalaciones. ¿Para qué? Para que el ayuntamiento ya deje de pagar renta en oficinas que están aquí alrededor del palacio y se trasladen para allá, para también acercar un poco más a la gente, porque aquel edificio tiene estacionamiento, por ejemplo, y ahorita tú vienes al centro y es un tema. Sí, es importante lo que a corto plazo no se ve, pero que en la administración pública debería de ser lo verdaderamente importante, lo que a mediano y largo plazo va a obtener de beneficio. Yo creo que, y les decía, 10 millones de pesos para empezar un proceso de remodelación, para el acondicionamiento de instalaciones. Si hay algo en lo que se le está yendo bastante al presupuesto de Mazatlán, es en arrendamiento, en gasto corriente y en nómina. Bueno, al momento de que ahorita vas a invertirle, pero a largo plazo, yo te aseguro que a un año, una vez que empiecen a entregarse espacios que hoy están costándole al ayuntamiento y se trasladen esas oficinas, también va a ser de gran beneficio y de impacto social importante, porque ese recurso que ya nos está erogando va a tener que irse a obra pública y a obra social. Y han sido añales de la misma situación. Yo me acuerdo donde está el Mazatianguis, algo Sí, así, claro. que había un proyecto para construir oficinas municipales que nunca En el sueño de los prosperó. justos. Se materializó. Claro. Y verdaderamente, pues, cierto, pues, o sea, se pagan millones de pesos en arrendamientos a todo alrededor de Palacio. Y hablando precisamente del presupuesto 226, ustedes aprobaron un presupuesto dirigido a los diferentes rubros, pero va focalizado con un perfil, un enfoque social, un enfoque suficiente para la prestación de los servicios públicos que Mazatlán requiere en materia de recolección de basura, parques y jardines, alumbrado, seguridad pública. Yo creo que la cobija, presupuestalmente hablando, nunca alcanza para todo. Y siempre son más las necesidades que Sí, están pero se a la le puede vista. dar un enfoque, una direccionar. Si buscamos y si cuidamos que así fuera. Mira, Mazatlán está colapsado. Y hay que decir las cosas. Hubieron 6 años, en los 6 años anteriores a esta administración, que no puede evadir la responsabilidad política y social que tiene administrativamente para eficientar y para optimizar su recurso, que no se atendió y hoy se colapsó. El tema de drenaje, el tema de calles que son cráteres. Ayer veía unas imágenes a un costado, frente a la Pepsi, a un costado, impresionante. No es inteligencia artificial, es la realidad con la que nos topamos. Mazatlán está reventado por donde quiera que te metas. Bueno, se le destinó una importante cantidad al tema hidrosanitario, a la pavimentación, al reencarpetado. Va con un enfoque social solamente para la reparación y para tramos de calles. Falta muchísimo. Creo que vamos solamente a tener que dar mejoralitos con lo que hoy se ha planteado, porque las necesidades siguen siendo muchas. No es suficiente el presupuesto. Pero sobre todo el tema de la atención oportuna a los problemas. Ahorita decías No la hay. del reencarpetado, del bacheo. Cuando hay una planeación, porque sabes que cíclicamente se te van a presentar el tema de los baches, los colapsos de drenaje en determinadas zonas de la ciudad que tienes que... El abandono y el rezago. Presupuestarlo y atenderlo en tiempo y forma, no cuando pasó, cuando ya tienes el colapso, cuando ya tienes la crisis sanitaria o de vialidades. Ese es el tema. Yo lo planteaba con canales. El año pasado, ya prácticamente 11:45 de iniciar el tiempo de lluvias, y todavía no se iniciaba el saneamiento de nuestros canales. Es exactamente la falta de planeación estratégica la que hace que sea más costosa luego el tema de la recuperación en obra pública. Sí, en el presupuesto 2026, que también igual nos metimos a fondo en los rubros, en el tema de obra pública, que no solamente es pavimentación, sino es obra hidrosanitaria, escuelas y otras obras más. Se le amplió 50 millones más, de 300
30 y tantos millones que fue en el 2025, se amplió a poco más de 380. En materia de seguridad... Presupuesto para obras. Presupuesto para obras, del listado de presupuesto de obras. Y en materia de seguridad, pues también, ya tenían más de 2 años los policías que no reciben uniformes. Entonces, vienen incluido en el presupuesto compra de uniformes, municiones, armamento, chalecos antibalas, porque aunque mucha gente no sabe, los chalecos antibalas también tienen una fecha de caducidad. Entonces tú los puedes no usar nunca, que es la idea de que no se usen nunca, pero tienen una fecha de caducidad. Entonces, algunas patrullas más. Falta fortalecer otras áreas, pero pues como comenta mi compañera regidora, la cobija no alcanza, hace falta más equipo para servicios públicos, por ejemplo, que sí están contemplados algunos camiones de la basura, algunos volteos, una grúa para alumbrado público, pero se ocupa un poco más, ¿no? El presupuesto, a final de cuentas, aunque pareciera mucho, arriba de 3,000 millones de pesos, 3,400 millones de pesos que tiene Mazatlán, el 60% se va en gasto general en nómina, ¿no? Pero le dedicas solamente menos de 400 millones de pesos. El 10%. El 10%. Y el tema de pensiones, Alejandro. Voy precisamente a ese tema. Ustedes me corrigen si tengo algún error, pero son 621 millones de pesos para hasta el pago el día de hoy y lo que se pensiones acumula este año. Pero me llama la atención esta cifra. Ustedes me pueden decir que hace 10 años eran 97.5 millones de pesos, o sea, 500% creció el compromiso financiero del ayuntamiento para el pago de jubilaciones y pensiones. Es realmente alarmante. Muy alarmante. No ha sido un tema que no hayamos puesto ya en la mesa. Se requiere urgentemente una reingeniería administrativa porque este colapso que hoy asoma a la cabeza está a punto de hacer que todo el cuerpo quede paralizado. La verdad que las finanzas económicas cada vez las vemos más deterioradas. Estamos viendo que al primer mes no se recaudó lo que se tenía proyectado o calculado. Creo que ese es un tema muy importante porque viene muy de la mano el tema de las pensiones al tema que gradualmente sí o sí vamos a tener que atender. Y la irresponsabilidad con la que hoy no se quiera atender será la responsabilidad que asumamos el día de mañana. Que sí vimos de este tema, el traslado del formato que hoy se tiene para las pensiones, los derechos laborales que están constitucionalmente protegidos, bajo ninguna circunstancia pueden ser tocados. No puede haber nada retroactivo que afecte. Tienes que respetar los derechos vigentes. Por supuesto, pero claro, lo que de aquí para adelante. Sí, claro. Sin embargo, tienes que plantearte, lo vimos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Cómo tienes que emigrar? Sí, porque dices, a ver, de los que ya están ingresando, de los que ya están trabajando, incluso llegar a un compromiso, decir, empiecen a aportar a un sistema de pensiones, claro, para garantizártelo a futuro. En el caso del municipio, pues tendrían que plantearse al menos la posibilidad de que quien ingrese a partir de que se apruebe, que migre al sistema del Seguro Social, porque también los servicios municipales de salud representan un gasto tremendo para las arcas y ese es uno de los esquemas, de los muchos que se pueden aplicar para modificar en esta reingeniería del sistema de pensiones, porque va a colapsar las finanzas del municipio y al rato no va a haber dinero para servicios públicos porque está la prioridad de pagar a los jubilados que también se están jubilando muy jóvenes. Hay jubilados de menos de 50 años que, claro, es su derecho. Esperanza de vida es su derecho, derecho. se respeta, Sí, claro. se tiene que hacer valer y se tiene que poner por encima de cualquier otra cosa, pero sí ir explorando ya. Porque fueron parte de los errores que se cometieron al negociar cada uno de los contratos colectivos. Y las mesas de diálogo. diálogo. Hay que decirlo. A ver, cada administración, la urticaria le da miedo pelearse con el sindicato y aventarse una reforma. Sí, es un tema político sensible. Y yo no la veo que camine. Pero también yo el no la veo que sindicato. camine en esta administración. Yo tampoco. Pero también el sindicato tiene que ser consciente de que después es un problema que los va a terminar afectando. ¿Sí? Porque no va a haber dinero que alcance para cubrir sus derechos, pues. Entonces, es un ganar-ganar, porque va a colapsar
cuando menos lo pensemos, este sistema ya no va a estar vigente. Las finanzas la expectativa de ingreso para este año fue muy mesurada, y casi igual que la del 2025. Es que el 25 no se cumplió la expectativa de ingresos proyectada en el presupuesto. Y lo que dice Maribel, pues la verdad es de preocuparse, y entrando el año, digo, tenemos que entender, estamos en un entorno de crisis económica, Claro. El tema inmobiliario que se ha caído de manera muy importante. El ISAI se cayó bastante. Que llegó a ser un ingreso Sí. bastante, cuando no pintaba hace un poquito más de 10 años, llegó a ser un ingreso pues muy apetitoso para el Hay una municipio. contracción económica del municipio de Mazatlán. Y permisos de construcción, de No todos los hay. derivados. En todo. Pues, No hay. está Por eso paralizado. es urgente, Alejandro, y desde el año pasado lo hemos estado pidiendo, que las visitas, por ejemplo, de Claudia, que se prevé que venga nuevamente a Sinaloa, pues no sea nada más una visita de selfies y de discursos que en realidad no se traducen en mejoras para Sinaloa. Le urge a Sinaloa un programa de reactivación económica, ¿sí? Para incentivar e impulsar la economía sinaloense. Tenemos 1 año 5 meses de esta crisis de inseguridad y violencia, y al momento no hay un programa, y si no lo hubo en la etapa más álgida, cuando había todos los reflectores nacionales, no lo va a haber, pues. Aquí hay un tema de... veo que la Secretaría de Desarrollo Económico entrega unas mesitas, una silla y una lona para changarros. No, bienvenido, pues, o sea, a una gente de los tianguis está muy bien, pero necesitas un programa de rescate económico para esos pequeños y medianos para los que generan comerciantes. empleo. Vemos las calles. Yo estuve este fin de semana y la semana anterior en Culiacán, en la capital. Pasan 2 cosas. Recorres el centro de la ciudad, Mucho local cerrado. cortinas abajo. Totalmente. Mucho. Llegan las 9 de la noche, calles y avenidas vacías. Parece toque de queda. Porque por sí, supuesto. y te lo juro, me tocó ver, ahora que anunciaron la llegada de estos 1,600 militares adicionales y todo eso el fin de semana, bueno, como el jueves, viernes, y auténticas caravanas, o sea, como si estuviésemos en estado de guerra. Sin embargo, las cosas negativas siguen sucediendo en Culiacán, aún con esos despliegues que vemos en las calles y avenidas. El impacto que genera a la sociedad y la sensación de ver esas caravanas no es de mayor seguridad, sino todo lo contrario. Es un efecto que se está viviendo, que se está sintiendo, por eso los altos índices que hoy el INEGI refleja de que la sensación de seguridad, la percepción de seguridad cada vez sigue viéndose más lastimada, más vulnerable. Y estamos muy parejitos, aunque la incidencia delictiva en Culiacán es mucho mayor que en Mazatlán. Andamos a la par en percepción de inseguridad, más del 80% de los mazatlecos. Porque la percepción está generalizada en todo el estado. A ver, yo creo que más allá de ver la generalidad, Mazatlán se ha convertido en epicentro del sur y del sur-sur de Sinaloa. Lo que está pasando en Escuinapa, en Rosario, en Concordia, por supuesto que rebota en Mazatlán. Lo que pasa en San Ignacio, Cozalá, Elota, rebota en Mazatlán. Mazatlán no está aislado. Mazatlán tiene una economía volátil. No es una economía que nos pueda permitir estar. Por eso el tema inmobiliario se ha caído, porque dejó de ser el único ingreso que estaba teniendo económicamente. El sostenimiento de Mazatlán era a través de la vida inmobiliaria. Y hay otro tema, el tema donde sí lamentablemente puntea Mazatlán, el tema de las desapariciones forzadas. Claro. Es un fenómeno, tal vez no vemos tantos hechos contundentes de sangre en las calles, pero es una delincuencia silenciosa que está dejando a cientos de familias. A nivel nacional estamos ocupando honrosísimos primeros lugares en materia de desaparición forzada. Y todos los días, mira, vemos hoy, por hoy las noticias desafortunadamente dan cuenta, no las noticias que todos los ciudadanos quisiéramos, porque el oficialismo también está maquillando cifras, tiene cifras oscuras, no está dando la realidad, pero hay algo que no se puede ocultar: benditas redes sociales. Hoy las redes sociales dejan clarísima la fotografía del día a día de los acontecimientos más oscuros que en Mazatlán al orden del día están. Vemos que el tema de la inseguridad ha permeado no solamente
en la parte económica, ha estado haciendo mucho daño en la parte de salud mental. Si no hay atención a estos temas, vamos a seguir teniendo una sociedad colapsada, no hay reconstrucción del tejido social, ahorita lo estamos platicando, no hay reactivación económica, por supuesto que no, antes esperaban los gobernadores y los alcaldes la llegada de su presidente de la República para tener proyectos listos para entregarle y que fueran de gestión. Hoy el 115 constitucional, los municipalistas, los que crecimos dándole fortaleza a los municipios, hoy cada vez están más rezagados porque los recursos que la federación capta están yéndose todavía y por los 20, 30 años que siguen al pago de deuda, a las obras faraónicas que para los municipios y para los estados está condenando simple y sencillamente un colapso económico. Sí, sin duda, lo vemos. De hecho, lo ha comentado el mismo gobernador y le preguntan a la presidenta o a los alcaldes, oye, ¿le va a pedir algo ahora que venga la presidenta? No, que le vamos a dar las gracias porque viene. Por favor, o sea, no hay, está centralizado el gasto y efectivamente, o sea, por más que toquen puertas, si no hay una instrucción presidencial, no se mueve absolutamente nada en este país. Y el día de hoy, pues, dieron el banderazo de seguridad con motivo del Carnaval Internacional de Mazatlán. Estuvo aquí el gobernador, la fiscal, y bueno, nos dicen que habrá 3,000 elementos resguardando las fiestas. Ojalá, sinceramente, ojalá, como sucedió el año anterior, que transcurran las cosas bien, que no haya hechos que lamentar, pero sí es un entorno siempre complicado cuando hay tanta gente. Por el bien de Mazatlán, de los Claro. mazatlecos y de los que nos visitan, yo creo que todos, no puede haber un solo ciudadano que de manera irresponsable apueste que le vaya mal en materia de seguridad a nuestro municipio, a nuestro estado, pero la realidad nos rebasa. El blindaje que hoy estos 3,000 elementos harán, que no sea solamente la zona turística, que no solamente sea la cobertura de la zona carnavalera, porque se desprotege la ciudad, se desprotegen nuestras colonias, que todos los días están las praderas, Santa Teresa, Urbi Villa, Sirena, Castillo. Toda la periferia de la ciudad. Está toda la periferia viviendo y pasándola mucho, muy mal. Hoy creo que estos 3,000 elementos que vienen a cuidar y a proteger el contexto social amerita que la estrategia no falle, no se desatienda nuestra zona de periferia, pero también nuestra zona rural, Alejandro. La zona rural de verdad está pasándola muy mal. Hay comunidades literalmente ya incomunicadas. Que no se pierda la verdadera razón social que nos tiene aquí, que es vigilar que todos y todas podamos tener esa sensación de bienestar, que no nos perdamos entre el confeti y la serpentina. No todo es carnaval, hay una realidad que hay que atender. Sí, hay una mejor ocupación hotelera a diferencia del año pasado. Significa que hay más confianza en la gente en venir a Mazatlán. Y claro, queremos que a Mazatlán le vaya bien, claro que queremos que las estrategias de seguridad funcionen, que sea una ciudad segura. Y creo, y lo hemos dicho desde el principio, estos operativos no deben solamente de cuidar eventos, deben de ser permanentes, ¿sí? Porque pasa el carnaval y los 3,000 elementos se van. Entonces, queremos que el cuidado sea el destino completo, como lo comentaba mi compañera regidora. Sí, es de ciclos, pues carnaval sí, y regresan en Semana Santa y luego se vienen entonces, en julio, acuérdate agosto. que ya Mazatlán traía un dinamismo no solamente de fechas especiales, traía un dinamismo de fin de semana. Todos los fines de semana. Exacto. Pero además, a ver, Sinaloa no se ha preparado para cuando estos elementos se tengan que ir, los traen para arriba y para abajo, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y todo eso, pero nunca van a ser permanentes. Y Sinaloa es de los estados que menos invierte en nuevos elementos, ¿Sí? en equipamiento, en el tema de fiscalías. O sea, no tienes nada. Y las policías municipales, por supuesto. Antes había esos fondos federales para el fortalecimiento de las policías municipales. Subsemú, Fortasec, que tenían se desaparecieron.
que tenías esa forma de ir creciendo la cantidad de elementos, los que se van a quedar permanentemente a cuidar a la Claro. población en general. Mazatlán, pues. Mazatlán Entonces, es la joya de la corona, es la ventana de Sinaloa al mundo. Por ese mismo motivo tiene que tener operativos permanentes de blindaje. Entonces, creo que esos elementos, bueno, no nada más vengan a hacer caravanas y retenes, pues vengan a realmente a tener estrategias que ayuden a recuperar la confianza de la gente que nos visita, porque toda la economía, no solamente el que se dedica a la construcción, al ramo inmobiliario salió afectada también doña María que vende hot dogs en la Flores Magón, todo mundo, desde el más pequeño al más grande, ha salido afectado. Entonces, creo yo que ya estamos en una buena etapa, ahorita que ya hay más confianza, lo vemos en los porcentajes de ocupación, que incluso Semana Santa y Semana de Pascua ya estaban al 50%, Alejandro. Esto sí, el por tema algunos. de reservaciones. Entonces, eso es un buen indicio. Nada más que pregúntales a qué precio espacio bajaron las tarifas. Digo, ¿a qué mercado estamos llegando? Es que no nada más es decir, quiero que venga gente. ¿Qué nivel de captación de turismo es el que aspiro? Yo creo que traemos tarifas o sea, más de o hace menos 5 años. comparables hoteles. a cuando empezaba el boom turístico de Mazatlán. Claro, Pues claro. antes teníamos los hoteles de 800, 1,000 pesos O sea, la noche, 1,500. Es mediocre la aspiración que hoy se tiene. Y estábamos ya en tarifas de 3, 5, 8, 10 mil pesos Claro. por noche. Y pues, lo ha dicho particularmente la Cámara de Comercio. Dice, sí, tenemos una ocupación importante, pero tuvimos que bajar a la mitad las tarifas. Por supuesto. Sí, claro, y los departamentos la en derrama venta por también. El gasto por familia también. Los departamentos también. Y mira, en el ramo Ay, sobre inmobiliario todo también también. había una burbuja inmobiliaria que a Ujú. veces, había penthouse de 25 millones de pesos, de 30 millones de pesos. Y hay que decirlo, Mazatlán necesita también más amenidades, no solamente es el acuario, no solamente es el quelite. Mazatlán necesita más fuentes de entretenimiento, no solamente para los locales, para la gente que nos visita, y tiene mucha zona todavía por donde crecer. Y Mazatlán, hablando de eso, a ver, tú fuiste y grabaste un video por ahí. Tenemos que cuidar a Mazatlán. Y lo que sucede en esta zona de playas, de los Monos Beaches hacia adelante, esa invasión de construcciones a base de concreto, concesiones que las están haciendo vigentes ahorita, no sé de cuándo sean, y que pues están invadiendo, incluso ya las últimas mareas le llega, y ¿dónde van a estar los bañistas, los que quieren caminar por la playa, si tienes lleno de construcciones ya a base de concreto y lleno de sombrillas y todo eso arrendadas por particulares? Privatizada la playa. Es correcto. Digo, las cosas así tal cual. Semarnat, Profepa, en coordinación con el ayuntamiento, a través particularmente de Sofemat, tienen convenios de colaboración. Esos convenios de colaboración en donde Oficialía Mayor y la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano deberían de estar sigilosamente vigilantes de que, apegados a lo que la normatividad establece en cada una de las concesiones, se cumpla. Es bien fácil decir la Semarnat o la Profepa. Yo fui delegada de Profepa. No tengo los suficientes elementos, pero hay un convenio de colaboración, hay un porcentaje Claro. que le queda al municipio por esa institucionalidad en coordinación. Sin embargo, hay que ver que la anarquía, la corrupción, mira, simple y sencillamente los accesos. Tú vas por la Avenida del Mar, tú quieres bajar a una playa. Correcto. Bueno, ahí me tocó Hace grabar. días comentaron que hicieron un operativo y que liberaron los accesos. A raíz ¿Cuánto? de que les fui y les denuncié. A ver cuánto duran Ya están ocupados. listos, libres de los accesos, si no es que ya están, como dices. No, por supuesto, yo acabo Claro. de pasar y justamente la fotografía que sacaron en donde dicen ya están liberados los están otra vez ahí con personal que te está invitando a bajar a las palapas. Pero no solamente las palapas funcionan para dar un servicio al turista, también en la noche están funcionando. ¿Quién vigila que esas palapas están haciendo servicio de after?
sin los permisos correspondientes. Entonces hay demasiada anarquía, pero esa anarquía... Cuando se cerraba a las 8 de la la noche, se supone toda la zona de A playa. las 8 de la noche tenía que estar, es más, pasaban. Sí, Los o sea, de Protección desalojaban Civil a la desalojaban. gente que estuviese incluso caminando, no No. solamente Es que se vuelve un tema, enfiestado. se vuelve un tema de afectación ecológica si se quedan después de la hora, porque es una zona en la que sale mucha caguama De de recuperación, sobar, amortiguamiento, mucha tortuga. ajá. ¿Sí? Entonces las luces, el sonido y todo eso ahuyenta a las especies que salen o que viven en esa zona. Entonces, por eso es importante que la federación, pues mira, desde el 2018 que llegó la administración de Morena, las delegaciones dejaron de funcionar. Las secretarías de Estado dejaron de funcionar. Tú no ves a ningún secretario federal atendiendo los problemas en los estados. Y los delegados, pues menos, porque pusieron un superdelegado en cada estado que, pues, digo, no sé dónde sacaron esos todólogos, ¿no? Pero no funcionaron y las delegaciones ahí durmieron el sueño los justos, ¿no? Hay una Así centralización tremenda, pero también todos se lavan las manos y uno a otro solamente se vuelve una cadena de complicidades que hoy por hoy es ante los ojos de cualquier ciudadano muy visible lo que está sucediendo. Mazatlán, Sinaloa y el país está viviendo una muy mala respuesta de las expectativas y esperanzas que el oficialismo alimentó y que no solamente no han cumplido. Son un gobierno de estrategias fallidas, un gobierno que ha fracasado y que solamente a través del clientelismo de las becas es como han venido manteniendo, pero la realidad está muy, muy por debajo de lo que solamente las fotografías y selfies promueven. Y pasamos del tema del asunto de la función pública, pues un poquito a la grilla, ¿no? Dirigente municipal del PRI, también coordinador del PAN. ¿Cómo ven el 27? Yo creo que trabajando cada quien al interior, yo estoy en un trabajo de reestructuración, estamos renovando nuestras dirigencias de sectores, de organizaciones, de carteras de vinculación institucional, pero también de seccionales, trabajando, por supuesto, preparándonos para el proceso 2027. La vida política de los partidos políticos es de 365 días del año. Lo que hacemos en cada uno de los partidos, la vida interna del partido, es en este momento prepararnos para el acontecimiento más importante que vamos a vivir en Sinaloa y en México. El 2027 tiene que ser un parteaguas en la política nacional porque viene la renovación de cámaras federales, locales, presidencias municipales, gobernaturas, y hoy por hoy, simple y sencillamente, tenemos que estar en un trabajo de mucha cercanía, de mucho contacto y de comunicación abierta, pero sobre todo de mucho trabajo a la inclusión. Lo que se ve en términos generales, sí hay un desgaste del partido de Estado, de Morena particularmente, de gobierno federal, el gobierno de Sinaloa, producto pues, de todo lo que ha sucedido a lo largo de los últimos años. Habría de esperarse un comportamiento diferente del electorado. Sin embargo, para que eso suceda no es necesario que a alguien le vaya mal, sino que alguien más haga bien su chamba. Están haciendo la chamba para ofrecerles algo a la sociedad diferente, de recomponer el rumbo de Sinaloa o del país. Sí, mira, en Acción Nacional igual estamos haciendo mucho trabajo interno. Acaba de sufrir una reestructura el año pasado que no solamente va en cuestiones de imagen, sino de reglamentos, de estatutos, que le vienen a brindar mayor apertura a la ciudadanía. En el 2024, Acción Nacional llevó candidatos ciudadanos a encabezar proyectos políticos en algunos municipios. Mazatlán y Ahome fueron los más visibles, los que más fuerza tuvieron. Y hoy por hoy, ya hay acercamiento con muchos ciudadanos también, Alejandro. Está la dirigente de Coparmex de Culiacán, Marta, que es un perfil completamente ciudadano. Hay pláticas con Taniyama, hay pláticas con Cloutier, hay pláticas con Heriberto Félix. Además, claro que tiene cuadros internos Acción Nacional para encabezar candidaturas, pero se le está apostando a dos cosas. Una, tener más cercanía, hacer trabajo de cercanía a la ciudadanía y de apertura a esa ciudadanía.
que aquí tengan un espacio donde puedan participar, no solamente en el trabajo electoral interno de campaña, sino como posibles candidatos. Entonces, sí hay posibilidades, claro. Morena tiene, como tú lo decías, la fuerza de los programas sociales, que no es otra cosa más que una coacción del voto. Y pues vemos ya los trabajos anticipados que están haciendo de campaña, que también Es a lo que voy. que Me también dices, es una burla ahorita están a los ciudadanos. Ahorita están platicando, pero los de enfrente traen trabajo en territorio, asambleas Sí, claro. informativas masivas y toda una estrategia. Y les queda todavía un año en Hay un funciones. dispendio de recursos ofensivo, grosero ante la opinión pública. La percepción que traen quienes andan, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Creo que aquí es bien importante, sí, el contacto al interior, pero también en el exterior, lo que la sociedad y la ciudadanía en general percibe, pues es ese abuso, ese exceso de poder, ese despilfarro económico, esas campañas anticipadas que desgraciadamente, y debo decirlo, todos los partidos políticos hemos vivido a lo largo de la historia procesos en los que creíamos que ya teníamos todo hecho. Va a implosionar el partido oficialista. Yo no tengo la menor duda que esas tribus que componen a Morena hoy están en un proceso de descomposición natural, es el desgaste del poder, nada más que a ellos les llegó en 7 años, lo que a nosotros nos tocó más de 80 tener y vivir. Creo que hoy son nuevos tiempos de hacer política y yo sí creo que la más importante alianza, primero que nada, es fortalecer al interior nuestro partido y hacia la sociedad mantener una apertura de constante diálogo, de crear la unidad que la sociedad está demandando. En eso está trabajando el Partido Revolucionario Institucional. Finalmente, ¿ven la posibilidad de ir nuevamente juntos o de que se establezca un bloque amplio de oposición y organizaciones ciudadanas de cara pues, al 27? Creo que si queremos verdaderamente a México, tenemos que visualizarlo de esa manera, pero nos estamos preparando. La instrucción de nuestro dirigente nacional como de nuestra dirigencia estatal es trabajar para ir solos, porque eso es lo que tenemos primero que trabajar hacia el interior, fortalecernos al interior para luego ver qué es lo que ofrecemos abiertos totalmente a un gran bloque opositor. Querer a México, amar a México es manifestar a través de la inclusión, romper esas barreras que nos dividen, que nos separan y unificar un proyecto de nación. Aquí lo más importante es rescatar a México, nuestro estado, Sinaloa y cada uno de los municipios. Creo que hemos dado buenas cuentas en materia de madurez y civilidad política, sabemos transitar, lo hemos hecho en otros procesos y el PRI se mantiene abierto a la construcción de acuerdos que nos lleven a tener unas buenas candidaturas comunes o una alianza importante, sin dejar de lado que estamos previendo todos los escenarios. Yo soy un aliancista convencido siempre. El PAN está trabajando en ese sentido. Aquí en el interior ha dado muestras de ello. Esas decisiones dependerán de las cúpulas nacionales, de las dirigencias nacionales. De entrada, pues ahorita cada quien va solo. Pero creo que la alianza que debemos de construir, lo comentaba hace rato contigo, Alejandro, debemos de dejar de lado los intereses partidistas para construir una gran alianza opositora con la ciudadanía de frente, de lado y atrás, ¿sí? Abierta a la ciudadanía, transparente a la ciudadanía, con espacios para la ciudadanía, donde estén involucrados todos los sectores de la sociedad, Alejandro. Porque solamente así vamos a poder reconstruir el Sinaloa que anhelamos y el Mazatlán que queremos tener hoy. No, aquí no debe de existir intereses personales de nadie, porque el interés debe de ser reconstruir lo que estos gobiernos de 2018 para acá han destruido. Entonces, creo que nos necesitamos todos, yo soy un convencido de eso, y bueno, vamos a seguir trabajando con mucho contacto a la ciudadanía y haciendo los trabajos internos para cuando nos den las indicaciones que estimen convenientes, pues salir al trabajo, salir adelante. Muy bien, un último comentario, Maribel.
agradecer la oportunidad del espacio. Soy tu voz en el Cabildo. Creo firmemente que la construcción del Mazatlán que aspiramos tener de paz, de seguridad y de tranquilidad tiene que ser una corresponsabilidad compartida. Creo en la política como el medio más importante para dialogar, para concertar, pero sobre todo para construir. Por ello estamos trabajando y te agradezco siempre el espacio, dejándoles un gran abrazo a todos los que nos estén sintonizando en este momento, pero a los que también, esa es la ventaja de este tipo de programas. Estos podcasts son maravillosos porque se siguen reproduciendo, así es Sí, de que por siempre supuesto, a la orden. Estamos en un momento, también estaremos allí en nuestro canal de YouTube, Páginas, Noticias y Opinión, y podrán estarlo Gracias. consultando. Felipe. Agradecerte la invitación, Alejandro. Gracias por este espacio, por permitirnos dirigirnos a los mazatlecos por medio de este podcast. Reafirmar el compromiso de seguir trabajando, representándolos de manera digna, de manera responsable, siendo críticos, cuestionando, pero también proponiendo y buscando acuerdos que vengan a beneficiarlos. En el Congreso, en el Cabildo, vamos a seguir estando ahí a sus órdenes para dar resultados. Gracias. Muy bien, muchas gracias ambos regidores. Nosotros estaremos de regreso el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana aquí en Páginas, Noticias y Opinión. Editorial Páginas presentó Páginas, Noticias y Opinión con el periodista Alejandro Gallardo. Síguenos en línea por todas nuestras plataformas y en redes sociales. Hasta la próxima.